El turismo en la Edad Antigua inicia desde el año 3000 a.C. y termina en el año 476 después de Cristo. Me centraré más en el Imperio Romano, ya que ellos dieron mayor énfasis al sector. Para empezar, vamos a mencionar a los predecesores de la historia del turismo. Los primeros fueron los antiguos griegos. El motivo por los que viajaban era por la cultura, por su religión y por los temas del deporte, ya que se celebraban cada 4 años. Su hospitalidad eran pequeños albergues que daban alimento y cobijo gratuito. Incluso en las peregrinaciones grandes, los esclavos eran liberados por sus dueños para que ellos de igual manera pudieran celebrar. Los verdaderos predecesores del turismo fueron los antiguos romanos. Ellos fueron los pioneros en lo que hoy conocemos como turismo. Fueron los primeros en pernoctar como mínimo una noche y tiempo menor a un año, por el cual ellos salían por motivos de ocio y tiempo libre. Los antiguos romanos disfrutaban salir, hablando de los nobles. Los esclavos obviamente no salían. Un ejemplo claro es el emperador Caracalla, que creó complejos termales donde tenía saunas y restaurantes, que hoy en día eso sería como un tipo resort. También fueron los primeros en darle nombre a sus calzadas, marcaban quién las hizo de igual manera, y sus provincias se comunicaban por una amplia red de vías llegando a cubrir hasta 160 kilómetros. Turismo en la Edad Media. Inició en el año 477 después de Cristo y termina en 1473 después de Cristo. Esta etapa se distingue por estar bajo el poder de la influencia de la Iglesia Católica. Fue considerada como la época de oscurantismo porque todo estaba regido por la Iglesia, pero se llevaban a cabo 3 importantes peregrinaciones: a Roma, a Tierra Santa y a Santiago de Compostela. Dichas peregrinaciones duraban hasta un año y la gente moría en el camino. Solo unos cuantos eran los que regresaban con bien del viaje, ya que los bandoleros se anexaban a estos viajes para robarles. Dichos viajes comúnmente se realizaban de manera individual. También acostumbraban a mandar a las personas que habían cometido algún delito estos viajes. Si regresaban vivos, se les perdonaba su condena. En estos años se mencionaban de la existencia del guía del viajero con información detallada de los lugares que se cruzarían y el tipo de hospedajes que se encontrarían. En 1271 Marco Polo decidió viajar a Catay y en él se trajo el conocimiento de la imprenta, la pólvora, el papel de China y la pasta. Cuando finaliza su viaje, él decide escribir un libro relatando todo lo que había vivido. En 1095 y 1291 las cruzadas contribuyeron a revitalizar el comercio y los viajes, favoreciendo el traslado de soldados, peregrinos y mercaderes. En 1282 fue tal la movilización de viajeros que los dueños de las posadas de Florencia se reunieron y decidieron formar un gremio de posaderos, pues hasta estos días las posadas habían sido creadas para ayudar a los peregrinos y estas se convirtieron en lugares comerciales. En 1290 el gremio contaba con 86 posadas y esta actividad se extendió a ciudades de Roma y Edad moderna. Se inicia en el año de 1453 y termina en 1789, fecha en la que estalla la Revolución Francesa y en que cada reino tenía su propia forma de ingresos. Embarcaciones realizadas a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Esta fue una gran época para las expediciones marítimas españolas, británicas y portuguesas, ya que se despertó la curiosidad por conocer nuevos pueblos y lugares, lo que da origen a una nueva era en la historia de los viajes. 1500 a 1850. Bases de los viajes modernos. Con el crecimiento de Inglaterra, el comercio dio lugar a la aparición de un nuevo tipo de turistas, que viajaban para ampliar su experiencia y conocimiento. Durante esta época se desarrolla el Renacimiento, el cual nuevamente exalta el cuidado y el culto al cuerpo. En Europa se ponen de moda los balnearios y se comienzan a desarrollar centros vacacionales. Por ejemplo, el de Bath en Inglaterra y Baden-Baden en Alemania. En 1521 cae la Gran Tenochtitlan y Cortés es nombrado gobernador de la Nueva España. Dicta leyes para gobernar que se refieren a reglamentos para establecimientos de hospedaje, las posadas y mesones. Las posadas son establecimientos fuera de las ciudades y en los caminos. Por lo regular se ofrecían comidas, tenían un taller de herrería y caballerizas. Los mesones estaban dentro de las ciudades con cuartos. Para dormir se ofrecían alimentos y contaban con caballerizas. Aspectos importantes que se destacaron en esa época: valor cultural por los viajes, reconocimiento del potencial comercial en esa época generado por los movimientos de viajeros, viajar por motivo de salud y afición por los baños termales. El turismo en la Edad Contemporánea. Debido a la revolución industrial existieron cambios excepcionales, donde surgieron personajes que actualmente son conocidos como fundadores. Principalmente, Inglaterra ofreció por primera vez travesías transoceánicas, y donde también comenzó a surgir el turismo de montaña y de salud.
En los siglos XVIII y XIX el turismo evolucionó en distintos aspectos, como el aumento de las personas que viajan por placer, el incremento de pasajeros por la introducción de barcos y ferrocarriles, y la incrementación de hoteles, muelles y atracciones en algunos lugares. En 1841, el inglés Thomas Cook fue el primero que hizo un viaje organizado, ya que asistiría a un congreso antialcohólico y mucha gente quería asistir. Por tal motivo tuvo la idea de vender un paquete de viajes. El viaje tuvo un costo de un chelín, lo que equivale a 15 centavos de dólar. A pesar de haber sido un fracaso, él fundó en 1851 la primera agencia de viajes del mundo, llamado Thomas Cook & Son. 4 años después, Thomas Cook creó el primer itinerario descriptivo de viajes para los turistas, llamándolo Handbook of the Tribe. En 1867 inventó el bono o voucher, documento que permite acceder a hoteles de ciertos servicios contra todos. Tiempo después, en 1859, en Estados Unidos, Henry Wells y William Fargo crearon una agencia de viajes denominada American Express. Y por último, en 1880 se inaugura el tren más famoso, el Expreso de Oriente, distinguido por su comodidad y su buen gusto. En 1889, para conmemorar los primeros 100 años de la Revolución Francesa, en París hacen un monumento dirigido a Gustave Eiffel, llamándolo la Torre Eiffel. En 1898 se inauguró uno de los hoteles más famosos llamados Ritz de París. La primera innovación que tuvo fue que cada cuarto tuviera su propio baño, con tinas y colores que pintaban las habitaciones. Con la crisis económica mundial de 1929 se limita el desarrollo del turismo hasta el año 1932, pero la Segunda Guerra Mundial lo paraliza absolutamente y sus efectos se extienden hasta el año 1949. En 1930 aparecen las azafatas en los aviones americanos. En 1933, Adolfo Hitler asume el poder y utiliza el turismo como arma de control político. En 1944 se crea la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. En 1945 se crea la ONU. En 1949 en México se crea la primera ley de turismo. En 1969 llegó el primer hombre a la Luna y se dijo que algún día habría turismo espacial. En 1974 en México se creó la Secretaría de Turismo y el Fonatur, banco que presta dinero y hace inversiones en el turismo. En 1980 se celebra el primer Día Mundial del Turismo. De 1980 a 1988 se crea el término Baby Boomers, que define a las personas retiradas o con mayoría de edad y que tienen dinero disponible para gastar. Estos viajeros buscan una variedad de viajes emocionantes. Hubo una importante expansión en el sector, lo que condujo a la internacionalización de empresas hoteleras y a la creación de agencias mayoristas, lo que se convierte en un motor económico de muchos países.